El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza la política internacional y los enredos de la geopolítica global. El día de hoy concentramos nuestra mirada en el futuro político de Alemania después de que haya un claro vencedor en las elecciones generales y anticipadas del pasado 23 de febrero, en donde Friedrich Merz resultó el vencedor, el líder de la Unión Demócrata Cristiana. Varias preguntas surgen en este sentido, pero ¿cuáles son los escenarios para la formación de coaliciones? ¿Quiénes van a ser los partidos políticos que van a consensar sobre la política energética, industrial, económica y sobre todo en materia de política exterior? ¿Cuáles son los grandes retos de Alemania en medio de la política agresiva de Vladimir Putin y de Donald Trump? Les pido por favor que nos acompañen. Alemania enfrentó el juicio de las urnas después de la caída del gobierno socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, quien lideró al país en un periodo de crisis económica y geopolítica. La ruptura de su gobierno de coalición entre el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Liberal Democrático enfrentó retos desafiantes como la guerra en Ucrania, la crisis energética, la espiral inflacionaria y la desaceleración económica. Esta situación arrastró al canciller a una votación de confianza que perdió en el Parlamento, dejándolo en una posición débil y precaria. El giro político alemán, con la llegada del conservador Friedrich Merz de la Unión Demócrata Cristiana y su partido hermano, la Unión Social Cristiana de Baviera, tendrán que enfrentar, junto con sus potenciales socios de coalición, desafiantes retos en materia de defensa, seguridad, migración, competitividad, acción climática y fiscal y todo lo que implica el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Alemania dio un giro político con la victoria de Friedrich Merz, el candidato y el líder de la Unión Demócrata Cristiana, junto con su partido gemelo, la Unión Social Cristiana de Baviera. Todo esto después de la celebración de elecciones anticipadas y generales del 23 de febrero. Con ello se marcará un nuevo rumbo político, económico y social en Alemania en medio de enormes desafíos en la geopolítica global. Para hablar de un tema tan interesante nos acompañan desde el Museo Vivo del Muralismo y desde su Salón Benito Juárez, el doctor Francisco Gil Villegas. Él es profesor investigador del Colegio de México. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Nos acompaña la doctora Marta Ockman. Ella es profesora del TEC de Monterrey. Bienvenida. Gracias. Es una gran europeísta. Gracias, Marta. Y nos acompaña Francisco Plancarte. Él es presidente del Centro Mexicano de Responsabilidad Social y profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Paco. Muchas gracias. Francisco, empezamos contigo. Alemania tiene un nuevo canciller. ¿Quién es Friedrich Merz? ¿Cuáles son los atributos que podemos destacar de su trayectoria política y qué tipo de liderazgo crees que puede imprimir en el escenario político alemán? Friedrich Merz es un viejo conocido de la Unión Demócrata Cristiana, pero también se caracterizó por ser un gran opositor a muchas de las políticas que llevó a cabo la canciller Angela Merkel, principalmente la decisión de Angela Merkel de abrir las fronteras hace 10 años para recibir todas las migraciones de Siria y otras partes del mundo. Es un empresario millonario. Se dedicó un tiempo que se retiró de las funciones públicas a ser un financiero que se hizo millonario. Eso es una de sus virtudes. También fue cabildero político. De familia tradicional, casi 2 metros de altura y con un tipo de lenguaje que da cierta tranquilidad
al electorado por el hecho de tener una gran tradición de participación en la Unión Demócrata Cristiana con los demócratas cristianos, pero pero oponiéndose a muchas de las cuestiones que hizo Angela Merkel, de las cuales ahora pues culpan a ese tipo de políticas de haber contribuido pues a una depresión económica. Se espera que Friedrich Merz pueda resolver problemas bajando impuestos, fomentando, estimulando la economía para que pues Alemania vuelva a tener una segunda Wirtschaftswunder, o sea, un milagro económico, y vuelva a ser la locomotora de Europa, para lo cual muchos consideran que él puede llegar a tenerlo. A pesar de una política muy crítica hacia lo que fue las políticas migratorias de la canciller Merkel, que fue la última demócrata cristiana que estuvo, él tiene una posición muy clara de que no va a hacer alianzas con la extrema derecha, como se llegó a temer, sí, porque tienen una posición parecida en eso, y entonces pues te va a tener que arreglar algunas diferencias que tuvo con los derrotados socialdemócratas que están en el tercer lugar, para que finalmente lo que a muchos alemanes les importa es cómo vamos a recuperarnos económicamente y superar problemas de inflación y volver a ser Alemania el gran locomotor de Europa. Marta, Paco, tenemos todo el tema de que Friedrich Merz es como el polo opuesto de Angela Merkel. Desde tu punto de vista, Paco, él va a recorrer más a los conservadores hacia la izquierda, porque entonces sería repetir pues las coaliciones de Angela Merkel después de 4 mandatos, que 3 tuvo grandes coaliciones con los socialdemócratas. ¿Cómo lo miras? Yo veo a este nuevo personaje como una persona que puede evolucionar. No creo que se vaya a quedar con lo que ya fracasó. Tendrá que buscar un nuevo camino. Por una parte, y lo platicaremos luego, de las coaliciones, tiene que buscar al mejor socio, quizá 1 o 2. Pero por lo pronto creo que es una persona con mucha experiencia en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, de la economía de Occidente, pero que ya tiene conciencia de que tiene que evolucionar hacia la buena relación con la izquierda y con la derecha. Yo creo que un canciller debe de buscar, independientemente de la coalición, tiene que buscar esa disposición de diálogo con la izquierda y con la derecha. Y a ver, Marta, ¿qué nos dices del Partido Socialdemócrata, la peor derrota de Olaf Scholz, es decir, la peor derrota desde la posguerra? Sí, yo creo que aquí hay 2 factores. Primero es una bajísima popularidad de Scholz. Fue un error. Él insistió mucho y desgraciadamente las estructuras partidistas lo apoyaron. No puedes ganar un buen resultado cuando sales, eres un, digamos, partido en gobierno y además tu líder tiene una popularidad bajísima, bajísima. Ahora, es un partido muy pragmático, digamos, es un partido de centro-izquierda, como tú misma dijiste, ya 4 veces gobernó con centro-derecha, entonces es digamos, es un partido que fácilmente se puede acomodar dentro de las políticas de los democristianos, aunque sí es importante considerar que sí, los democristianos como partido han girado más a la derecha. Desde que perdieron hace 4 años, bueno, 3 y cachito, elaboraron un programa, fue un partido, y yo creo que eso es importante, más allá incluso del liderazgo de Merz. Ellos elaboraron un programa muy completo, con 2 puntos, como lo mencionaba Francisco, de ruptura con Merkel, que es en migración y en economía, ¿no? Y eso les ayudó, mientras que socialdemocracia pues no presentó nada nuevo. Claro, pero también podríamos decir que a Olaf Scholz le vino muy difícil, es decir, se le catalogó como un canciller tibio, indeciso, sin capacidad de acción, extremadamente débil, pero Alemania está viviendo una crisis inflacionaria, energética, Francisco también está viviendo una crisis migratoria y sobre todo su rol de política exterior, cómo va a jugar con el rol de Alemania frente al interior de Alemania, pero también en la Unión Europea y ante el mundo.
Bueno, lo que ha dicho Merz es que tiene que subrayar la independencia de Alemania frente a Estados Unidos después del insultante discurso que fue a dar el vicepresidente Vance en la cumbre de Múnich, que tienen que partir del supuesto de que ya no se puede depender ni contar con Estados Unidos para la defensa de la OTAN. Hoy se anunció ya que va a haber un incremento en el apoyo de la Unión Europea a Zelensky en Ucrania, y al mismo tiempo pues, decir que la posibilidad de estar dependiendo del paraguas de protección de Estados Unidos simplemente ya no se puede tener, y creo que usó la expresión de que tenemos que tener una mayor independencia, mayor presencia en Europa. Eso también es parte ya del proyecto que tiene, y por lo mismo yo creo que la posibilidad de hacer la gran coalición otra vez con los socialdemócratas está abierto, porque aunque Merz se corrió a la derecha, él es de los que dijo frente al insulto del vicepresidente Vance de Estados Unidos que tienen que aplicar el Brandmauer, o sea, el círculo sanitario o el círculo de fuego para detener a los neonazis, que es algo que simplemente en la cultura política alemana es algo que no se puede rebasar por los antecedentes del nazismo. Entonces, se corre a la derecha en algunas cosas, negocia con la socialdemocracia, que ya tiene experiencia en negociar. Ya dijeron que no van a negociar con los verdes, tienen diferencias los partidos locales con eso, y también Merz ha dicho que quiere una coalición entre dos y no tripartita. Está excluidos los verdes y está excluido cualquier otro ejemplo que haya, siempre y cuando se entienda con los socialdemócratas, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que ellos son pragmáticos, y frente al riesgo de que la alternativa para la democracia se imponga, ellos van a decir, vamos a entendernos tú y yo que somos decentes en contra de estos barbajanes que representan. Además, con el resultado tan mediocre de socialdemocracia, pues realmente no se pueden poner como muy exigentes en cuanto a cargos, en cuanto a incluir sus puntos de programa, ¿no? Entonces yo creo que sí, va a ser una coalición mucho más estable que la anterior, ¿no? De 3 partidos. Sí, que la coalición semáforo de Olaf Scholz, en donde no estaban los conservadores. Exacto. Pero a ver, Paco, la pregunta también es, ¿se tiene que gobernar Alemania cuando tenemos el partido de ultraderecha que está liderado por Alice Weidel, realmente con un dobleteo prácticamente sus números? Ganaron Turingia en el 2024, el estado de Turingia, y ahora ya después de Turingia dobletearon sus números. Es decir, ¿qué desafíos enfrenta Alemania cuando tenemos a la ultraderecha más poderosa desde la posguerra? El desafío es formidable. Es una gran oportunidad para Merz. O sea, demostrar que el Partido Demócrata Cristiano, y en alianza posiblemente con el Socialdemócrata, puede regenerarse y hacer un planteamiento atractivo de progreso. Ese es el reto, el desafío que tiene. Son 4 años por delante. Si las cosas se confirman, pues ahí está el secreto de cómo contrarrestar a la extrema derecha con los hechos, Rina. Así lo pienso yo. Se va a contradecir a todo el fanatismo de la extrema derecha con la realidad, con los hechos de un buen gobierno, de progreso y de fuerza en Alemania y en Europa. Pero en fin, ya hablaremos también de eso después. Pero a ver, Marta, ahí tenemos a la lideresa de la ultraderecha diciendo es cuestión de tiempo. Es decir, si no forman gobierno ahorita con nosotros porque hay un cordón sanitario, como señala Francisco, es decir, hay una regla informal de la política alemana de que no pueden colaborar con la extrema derecha. Pero bueno, dicen, ya nos verán en 4 años que ganaremos las elecciones. Es decir, es muy difícil contener el ascenso de la ultraderecha, sobre todo viendo lo que estamos atestiguando en el mundo. Yo creo que un factor, y hay que subrayarlo, que facilitó mucho para Alternativa, fueron los atentados. Recuerdan desde el diciembre pasado el atentado en el mercado navideño, después un atentado en un kinder donde murió un niño. O sea, son hechos que impactan la opinión pública, que levantan, pues sí, la indignación, el miedo, y eso
hizo que Alternativa para Alemania pues disparó sus números, ¿no? Pero una debilidad de este partido son las fisuras internas, ¿sí? O sea, digamos, es un partido que habla de Alemania, de futuro de Alemania, pero su lideresa vive en Suiza. Habla de una familia tradicional, hombre y mujer, pero su pareja es mujer. Viven con 2 hijos adoptados. Hablan en contra de migración, pero su pareja es de Sri Lanka, ¿no? Sí. Entonces, realmente, a la hora, digamos, de cuestiones ideológicas, ya no de emociones por los atentados, recientemente en el Museo del Holocausto, ¿no? O sea, sí, como que hubo una serie de atentados que favoreció. No se va a mantener así durante 4 años. ¿Recuerdan la ola de atentados 2015-2016? Es cuando disparó Alternativa para Alemania, ¿no? Entonces yo creo que sí hay futuro. Es muy complejo por Estados Unidos, por Musk, sí, ¿no? Por Trump. Claro, es muy complejo el escenario, pero yo soy optimista. En realidad yo creo que tampoco tenemos que ver que va a ser un proceso lineal de ascenso de extrema derecha. Claro. Ahora, Paco, hablaron tanto Marta como Francisco de Elon Musk y digo también de J.D. Vance. ¿Tú ves que Estados Unidos haya hecho un acto de intervencionismo político en el proceso electoral de Alemania? Bueno, yo creo que lo intentaron con todo lo que pudieron, pero no lo lograron porque, bueno, aunque duplicó su votación de hace 4 años Alternativa por Alemania, no obstante, bueno, pues van a poder hacer la coalición los partidos que tienen verdadera historia, que tienen la posibilidad de unir de nuevo a Alemania hacia el progreso y, como decía yo, demostrar con hechos, porque el discurso ya está muy desgastado. Habrá que desvirtuar a la extrema derecha con los hechos. Eso es lo que yo pienso, y la influencia de Donald Trump y de Vance va a continuar. Visualizo yo a Trump como un deseo de imitar a Octavio César Augusto cuando fue el primer emperador de la República Romana. Entonces él tiene ese deseo. ¿Quién sabe si lo vaya a lograr o no? Es simple y sencillamente por intuición. Veo a un Donald Trump queriendo ser un emperador de la República similar a lo que fue el hijo adoptivo de Julio César, Octavio César Augusto, primer emperador de Roma, de la República Romana. De la República Romana. Bueno, pues así las cosas en Alemania. Está este partido de ultraderecha que de alguna manera pues también se alinea a muchos partidos de extrema derecha en Europa. Y bueno, pues hay que estar descifrando toda la escena política en la Unión Europea. Hagamos un corte, volvemos. El gobierno de Olaf Scholz ha estado marcado por la inestabilidad y el descontento social, factores que han contribuido al ascenso de la ultraderecha en Alemania. La coalición semáforo formada por el SPD, los Verdes y el Partido Liberal Democrático enfrentó serios desacuerdos internos sobre políticas fiscales, energéticas y migratorias, lo que debilitó su capacidad de acción y provocó la salida del bloque liberal en 2024, dejando a Scholz con un gobierno minoritario. En este contexto, la ultraderechista Alternativa para Alemania, liderado por Alice Weidel, ha capitalizado el malestar de la población con un discurso anti-inmigración, euroescéptico y crítico de la transición ecológica, ganando terreno especialmente entre los jóvenes y en los estados del este, y generando una creciente polarización en la que la incapacidad de Scholz para ofrecer estabilidad ha abierto la puerta a una derecha radical cada vez más fuerte.
Alemania ha enfrentado numerosas catarsis en este siglo XXI. La crisis financiera del 2008, la disrupción migratoria en 2015, la pandemia del COVID, la guerra Rusia-Ucrania y su estancamiento económico han mermado su lugar en el mundo. Recordemos que ante la invasión de Rusia-Ucrania, Alemania logró reducir significativamente sus importaciones de energía rusa, aunque la transición generó una crisis energética y económica en el país ante la dependencia del Nord Stream 1, el gasoducto que transportaba gas natural desde Rusia hasta Alemania. La economía alemana, la más grande de Europa, ahora contraída, ha intensificado la vulnerabilidad de la Unión Europea frente a los embates de Putin y Trump. El dúo que busca terminar con la guerra de Rusia-Ucrania a espaldas de Zelensky y Bruselas. El mensaje es claro. Alemania debe de desempeñar un rol clave para que la Unión Europea alcance su soberanía y autonomía militar. Estamos de regreso comentando sobre los resultados electorales en Alemania y el juego de coaliciones, un nuevo periodo que se va a abrir para consensar distintas posiciones políticas. Marta, ¿cuál es tu lectura para una mayor conveniencia y estabilidad en Alemania? ¿Una coalición bipartidista o tripartidista? En Alemania, indudablemente bipartidista. Como decía, los dos partidos centro-derecha y centro-izquierda son muy pragmáticos y por ende son capaces de renunciar a algunos puntos que digamos, serían puntos ideológicos. Verdes, que digamos también han tenido un resultado pues mucho menor que en elecciones pasadas, pero significativo. Verdes es un partido mucho más ideológico. Por ejemplo, en temas de migración, sería muy difícil mantener una coalición con Verdes, porque probablemente Verdes romperían esta coalición cuando cuando socialdemócratas van a presionar por una política migratoria más rígida, más severa, y evidentemente si van a ser consistentes con esta política, pues van a quitarle también el electorado a FD. Entonces, yo creo que sí, que tanto porque es más fácil negociar con dos que con tres, claro, como porque son dos partidos muy pragmáticos. Sí con ideología, pero digamos, la ideología viene después de estar en el poder. Y sí, también, digamos, la coalición anterior de tres partidos, recordemos que precisamente se rompió porque los liberales salieron de la coalición. Es decir, la percepción de los alemanes actualmente es que las coaliciones de tres partidos son inestables y el gobierno puede caer, y evidentemente con todo lo que hemos platicado, pues quieren estabilidad. Los alemanes en realidad quieren estabilidad. Quieren estabilidad. Ahora, Francisco, habla Marta del partido del FD, que es el Partido Liberal Demócrata. ¿Qué pasa con ellos? Porque ni siquiera alcanzan el 5% del Bundestag para entrar al Congreso. Si no lo logran, pues sí, no pueden entrar. Y además, no pueden entrar. Y ya formaron parte de una coalición que no fue bien vista. Pero, pues además hay otros problemas que hay que tomar aquí en cuenta. Yo creo que la intervención del vicepresidente J.D. Vance en Múnich fue algo que produjo, por un lado, un tipo de discurso que fortaleció tendencias electorales para la extrema derecha. Claro. Pero por otro, obligó a los propios dirigentes responsables a decir: no podemos ir en esa dirección, algo que está ordenando cómo tenemos que hacer nuestras elecciones internas y que tenemos que cortar el cordón sanitario, es algo por lo cual queda totalmente prohibida la negociación con un partido neonazi. Mírame, yo viví y estudié en Alemania, entonces a mí me tocó 89, 90, la caída del muro, y me tocó fui a la otra parte, Alemania Oriental. Esa parte de Alemania en realidad vivió bajo un régimen totalitario continuo del 33 al 89. O sea, ya fuera con los nazis o fuera con el supuesto gobierno socialista, tenían un sistema de policía secreta, la Gestapo sobrevivió en la Stasi,
y además tenían un tipo de cultura que, aunque les trataron de inculcar valores cosmopolitas y demócratas, seguían bajo un sistema totalitario profundamente racistas, y en este sentido es ahí, justamente en esos bastiones, donde la alternativa para la democracia tuvo su mayor votación. No es de extrañar, son los que tienen esa posición. Ahora, el otro punto es que ellos tienen una actitud de simpatía hacia Putin en el problema de la guerra con Ucrania. Y Friedrich Merz ya dijo, no somos neutrales. Nosotros no somos neutrales. Tenemos que tomar una posición para la defensa de Europa y una independencia frente a Estados Unidos. Creo que eso marca los parámetros de por qué la gran coalición se va a tener que hacer pragmáticamente entre los dos partidos, y no se puede hacer con los otros. Con los verdes tampoco se puede hacer, porque hay oposición muy fuerte dentro de los partidos locales de la CDU, principalmente el bávaro, que dijo, no vemos la posibilidad de que se haga, de que podamos meter a los verdes en el Pero acuerdo. quizá también ahí entra el tema de la energía nuclear, es decir, Paco, ¿cómo irrumpe el tema del cambio climático y el calentamiento global en la toma de decisiones dentro de las coaliciones? Es decir, ¿este es un punto disruptivo o no? Por supuesto que es un punto fundamental el cambio climático y el medio ambiente. Pero estos dos partidos, si logran la coalición, los partidos de centro derecha y centro izquierda, tendrán que tomar el tema de cambio climático como si fuera propio, independientemente de los verdes. Los verdes tienen un discurso ambientalista, pero no llevan, creo yo, la última palabra en todo lo que es el cambio climático. Ahí los dos partidos que logren la coalición podrán actuar de una manera con imaginación y con determinación para, pues, contribuir al Acuerdo de París, con los demás países europeos, a luchar por el, pues no por el cambio climático en sí, sino para afrontar las consecuencias del cambio climático que ya empezó, ¿no? Claro. Ahora, y ahí el tema de la alternativa para Alemania, es impresionante cómo está su posicionamiento ante el calentamiento global, porque está negando el consenso científico y dice que el cambio climático pues no se genera por actividad humana. Entonces, ¿cómo estás viendo también este tema? Sobre todo, Marta, porque ¿qué hace Friedrich Merz? ¿Va a hacer lo mismo que Angela Merkel o busca revalorizar el tema de la energía nuclear? Yo creo que en general se van a desacelerar todas las políticas ambientalistas, principalmente de transición energética. En cuanto a energía nuclear, hay que como recordar un poco a los que no conocen bien el tema en Alemania específicamente, que la sociedad alemana teme a la energía nuclear. Por lo que podría ser accidente por Chernóbil y por lo que fue en Japón. Sí. Entonces, es un poco situación, otra vez como hipócrita por decirlo, porque cuando Alemania cerró las centrales nucleares, importa la energía de Francia. Francia principalmente la produce con energía nuclear, ¿no? Entonces, es un poco cuestión como de estos miedos un poco irracionales, ¿no? Sí. Pero recordemos que el tema es un poco más amplio, las huelgas de los agricultores que fueron también muy fuertes en Alemania, todo eso, también cuestiones presupuestales, porque uno de los puntos de crisis en la anterior coalición fue precisamente que tanto los verdes como los socialdemócratas querían usar fondos que sobraron de un fondo de emergencia de COVID para financiar políticas ambientales, sobre todo impactos precisamente en las familias por lo de precios de energía, para los agricultores por precios de lo que es la gasolina, y los liberales no permitieron rebasar. Y la posición de los democristianos también es una disciplina fiscal muy fuerte. Aquí otra vez hay un miedo alemán muy fuerte, porque consideran que la República de Weimar cayó por la hiperinflación, ¿no? Entonces hay miedos muy como ancestrales, vaya, que están ahí. Bueno, y aquí la pregunta es, la parte económica, Francisco, es muy importante. ¿Cómo revitalizar la economía sin comprometer la estabilidad financiera? Yo creo que ese es el gran reto de Friedrich Merz. El éxito que yo creo que tuvo su
programa político para lanzarse y tener esta votación, puede decir que va a ser algo muy diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Ajá. Una de estas cosas es que vienen ajustes presupuestarios muy importantes, donde va a bajar impuestos, por otro lado va a recortar programas sociales, y por el otro lado está la idea de que Alemania tuvo este retroceso económico porque se ha quedado atrás en términos de competitividad en la revolución digital, en la concepción de concebir cómo se puede incluso llegar a tener automóviles eléctricos y no seguir dependiendo de los mecánicos. Y en ese sentido, pues viene un ajuste presupuestario de choque que por lo visto la población consideró que está bien, porque les está prometiendo que va a haber una reactivación de la economía, que va a haber una estabilidad, y pues vamos a ver, es un tratamiento de shock como no lo había tenido prácticamente antes ningún otro gobierno alemán. Y está la apuesta, estamos en una situación tan crítica que quizá lo único que nos puede salvar es ese tipo de política, que es lo que prometió Merz en sus campañas abiertamente, eso es lo que es, y a favorecer mucho también a los empresarios, a la iniciativa privada, porque él se pone como ejemplo de un financiero exitoso que maneja su propio avión, que cosa que no se acostumbra en Alemania, que llega a reuniones mostrando que es un financiero exitoso, y quizá muchos votaron también por ese eso pensar, modelo. Claro. Ahora, entonces, ¿tú crees, Paco, que Alemania va a evitar este austericidio? Y digo austericidio en estos momentos en donde quizá Alemania lo que tendrá que buscar es un rearme, es decir, para tener dientes, para tener un músculo político en aras de negociar con Trump y con Putin, digo, aunque no le va a dar mucho tiempo, pero es decir, tiene que venir este cambio geopolítico de Alemania en el mundo. Yo creo que sí. Es la gran oportunidad para Merz, Friedrich Merz, lanzar una nueva propuesta de Alemania en el mundo geopolítico, comenzando por la Unión Europea, que es la casa, ¿no? La casa común. La Unión Europea, Alemania, junto con Francia, tradicionalmente han sido el eje de la Unión Europea, Alemania y Francia. Entonces, en estos momentos en que Francia está pues, con una economía deprimida, es importante lo que dice el doctor y que cumpla su promesa de campaña Merz de impulsar el progreso económico, sacar de ese estancamiento a Alemania y para arriba. Pero una vez que en el camino lo vaya logrando, desde un punto de vista geopolítico, es la gran oportunidad para Alemania de volver a liderar junto con Francia a la Unión Europea, que ya están conscientes de que Estados Unidos es aparte, es un mundo aparte, y ellos, la Unión Europea, tienen que encontrar la manera de consolidar la Unión y de tener un papel geopolítico de primer nivel en el mundo. Claro. Y ahora, Marta, ¿qué piensas del tema de Groenlandia? Por ejemplo, ahí se enfrentarán Friedrich Merz con Trump que busca adquirir Groenlandia, que ya le dijeron varias veces que no está a la venta. Digo, fue algo que propuso desde su primer mandato, porque Dinamarca forma parte de la Unión Europea. ¿Cómo va a negociar ahí Merz con ese tema? Yo creo que el tema de la Unión Europea es muy importante, incluso regresando un poquito al tema económico y lo que decías de armarse, eso también puede tener impacto económico muy, muy positivo, porque hay que reconocer que Alemania, con toda su ideología pacifista, es uno de los principales productores de armas en Europa, y Europa tiene este proyecto de fortalecer su defensa, y una línea importante es financiar la producción de armas. Y otra línea es no considerar el gasto militar en la evaluación del déficit. Cuando la Comisión Europea evalúa si el país tiene déficit o no, la propuesta es sacar el gasto militar. Entonces, eso para Alemania podría ser una gran oportunidad. Alemania, evidentemente, como el país más grande de Europa, sí está de acuerdo con Francia y en este tema está de acuerdo, sí está de acuerdo con Polonia, con España, y en este tema están de acuerdo. Es muy probable que esto se apruebe, y entonces, más allá de los recursos puramente alemanes, pues también va a tener los recursos europeos. Y en la política exterior,
Igual, yo creo que es sumamente importante considerar que pues, hay una posición común de la Unión Europea y eso independientemente de que Groenlandia tiene la autonomía, que también hay mucha presión por autodeterminación, pero evidentemente la posición de Europa es muy contundente en este tema, pues los territorios no se compran, ¿sí? O sea, otra cosa fue el siglo XVIII, el siglo XIX. Hoy en día los territorios no se compran. Increíble que hablemos de conquistas primitivas. Prácticamente. Pero hay que tomar en cuenta que el caso de Dinamarca es muy especial, sí, precisamente porque tiene frontera con Alemania. Cuando Bismarck empezó la unificación alemana en 1864, lo primero que se apoderó fue de 2 ducados, Schleswig-Holstein, que pertenecían a Dinamarca, y se los incluyeron. Entonces, Alemania tiene por eso un vínculo muy especial con Dinamarca. Y en este punto, pues por supuesto, la posición que van a tomar es la de decir, frente a Trump, pues eso forma parte de Europa, es muy importante para los daneses este asunto. El rey danés cambió su logo, su escudo de armas, justamente para poner un oso polar y poner énfasis en que Groenlandia es parte integrante del territorio danés. Y frente a la posibilidad del acuerdo, efectivamente, la Comunidad Económica Europea se formó por el liderazgo del general de Gaulle y la colaboración del demócrata cristiano Konrad Adenauer. Sin ellos jamás hubiera podido darse esa unión. Ahora está esto a la vista, en donde seguramente van a tener que asumir una posición mucho más europeísta, pero así como estaba previsto que iba a haber desde septiembre, que iba a haber un cambio de poder en Alemania y que iban a ganar los demócratas cristianos, ya también está anunciado una muy probable derrota de elecciones en Francia para Macron. Sí, claro. Y entonces eso cambia la manera como se ha dado la relación entre Francia y Alemania, que sigue siendo la clave de la posibilidad de que tenga éxito una política de independencia europea. Cuando de Gaulle consiguió la unidad europea, él fue el primero que habló de una casa europea común. Y él fue el primero que dijo que el verdadero rapto de Europa no lo cometió ningún Zeus transfigurado en toro para llevarse a Europa, sino que lo hicieron los Estados Unidos, porque esos no son europeos y nos vinieron a quitar, eso decía el general de Gaulle, y lo retomó después ese argumento Gorbachev. Pero en fin, esto es clave, un acuerdo entre Francia y Alemania para poder garantizar la independencia europea y responsabilizarse de lo que representa una defensa común frente a una amenaza que es evidente, que es justamente lo que hizo Vladimir Putin hace 3 años, que invadió a un país soberano, y eso no lo puede aceptar ningún otro de los países que forman parte actualmente de la OTAN en Europa. Claro. Paco, tus anotaciones de lo que estamos diciendo acá. Bien, coincido de que Europa tiene que ocupar el lugar de un asiento número 4 en la mesa de 3. De eso se ha estado hablando últimamente, que la mesa de 3 es el imperio estadounidense, el imperio chino y el imperio ruso. Yo preferiría una mesa de 2 entre el imperio chino y el imperio estadounidense, que son los grandotes, y que Rusia, junto con China, haga valer su peso específico Rusia con China, pero yo entiendo el mundo mejor de esos 2 grandes, el imperio chino y el imperio estadounidense. Pero independientemente de ello, si se habla de 3, Estados Unidos, China y Rusia, la Unión Europea tiene que ser el 4º asiento. O sea, la Unión Europea tiene que hacer valer su peso específico como un 4º invitado a la mesa de 4. Ese es mi Claro, como un G2 más 2 poderes, Europa y Rusia haciendo valer su poder. Bueno, pues así las cosas en Alemania después de la celebración de elecciones generales y anticipadas. Vamos a un corte, regresamos. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana,
desde 2022, es un político de la vieja guardia conservadora con una fuerte orientación hacia el mercado y el orden. Su carrera política comenzó en los años 90, pero fue eclipsado por Angela Merkel, lo que lo llevó a retirarse temporalmente para dedicarse al sector privado, donde acumuló una considerable fortuna. A su regreso, prometió reposicionar a la CDU más a la derecha en temas como migración y seguridad, buscando frenar el crecimiento del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Si llega a la Cancillería, se espera que su gobierno adopte una política más estricta en inmigración, una menor intervención estatal en la economía y una postura más firme frente a Rusia y China. El próximo canciller alemán tendrá que jugar con varios frentes políticos para asegurar estabilidad y gobernanza. El Partido Alternativa para Alemania, la segunda fuerza más votada y liderada por la ultraderechista Alice Weidel, quien pregona una plataforma nacionalista, antiinmigrante e islamofóbica, enfrenta el rechazo de los partidos políticos alemanes, que se niegan a formar coaliciones con su partido. Sin embargo, Friedrich Merz propuso una importante revisión de las políticas migratorias de Alemania, señalando su disposición a aceptar el apoyo del partido de extrema derecha para aprobar la legislación. Precisamente, tras las elecciones del pasado 23 de febrero, se abre un periodo para la conformación de las coaliciones en Alemania, un juego de equilibrios difícil de sortear cuando Alemania enfrenta la guerra en Ucrania, la crisis climática, migratoria y de inflación. Estamos de regreso comentando sobre los grandes retos y desafíos del canciller Friedrich Merz, quien ganó las elecciones generales anticipadas en Alemania y que tendrá que redefinir el papel de Alemania ante el mundo y en la Unión Europea. Paco, Friedrich Merz es un europeísta, un atlantista. ¿Cómo va a lidiar con un Trump anti-Europa, anti-Ucrania, anti-OTAN? Yo pienso que siendo europeísta, el nuevo canciller tiene todo por delante para consolidar la Unión Europea. Ese es el camino. Decíamos hace rato de llegar también a un liderazgo común con Francia. Alemania y Francia lo van a lograr. Ojalá que independientemente del resultado de las próximas elecciones en Francia, sea la causa mayor Europa, ya que los Estados Unidos los han despreciado al no invitarlos a las reuniones previas en Arabia Saudita para la firma de la paz de Ucrania y que nada más Trump y Vladimir Putin se van a reunir. Es el momento de decir, bueno, pues tú ya me hiciste a un lado, ahora nosotros vamos a mostrar el músculo de la Unión Europea como tal y poder mostrar un camino, ya que somos la reserva democrática del mundo. Yo así lo creo. Europa, la Unión Europea, es la reserva democrática del mundo ante el imperio chino, ante el imperio ruso y el imperio estadounidense. Pues, mi credibilidad está con esa reserva democrática que es la Unión Europea. Claro. ¿Cómo ligas, Marta, lo que está hablando Paco de esta reserva democrática contra lo que dijo J.D. Vance? Sí, yo creo que, como siempre, ese discurso populista manipula la realidad, ¿no? Porque básicamente lo que él dijo es que la principal amenaza a Europa es la falta de democracia porque específicamente en Alemania no permiten que AfD llegue al poder. Y eso evidentemente no es cierto, no es que no permitan. O sea, digamos, está en el Parlamento representando a los que votaron por ellos. Los electores alemanes están
la mayoría está totalmente en contra de incluir a AfD en el gobierno. Sí. AfD hizo hace un mes una maniobra súper interesante, súper maquiavélica, porque porque puso en la agenda una ley sobre migración que era elaborada por los democristianos. Entonces, en la votación, pues resulta que AfD y democristianos votaron juntos. No es que lo hayan negociado, o sea, simplemente votaron juntos. La gente salió a la calle. La gente dijo, ¿cómo es posible que votaran juntos? Claro, no todos, o sea, de cualquier manera fue el partido que ganó, pero a lo que voy, no es que la élite no quiere permitir que AfD llegue al poder. La sociedad alemana, de Alemania Occidental, es muy importante lo que decía Francisco antes, en Alemania Occidental sí hay la mayoría de alemanes que rechaza extrema derecha por los discursos racistas, xenofóbicos y de algunos líderes incluso neonazis, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que tanto Alemania como los países europeos puedan convencer a sus propios electores, sobre todo jóvenes, que están ahí en, bueno, X, ¿no? Antes Twitter, porque Elon Musk igual tuvo toda una campaña a favor de AfD. Entonces, bueno, va a intervenir en las elecciones en Francia, seguro, a favor de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, sí son retos que yo creo todas las democracias van a enfrentar, sí, pero las europeas Pero, mucho. Francisco, ahí podríamos decir, digo, que Alemania es el gran motor económico, más allá de que tenga 2-3 años de recesión económica y está viviendo un estancamiento económico, pero dicen que es el gran enano de política exterior. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, eso siempre se dijo porque en realidad Alemania tuvo durante décadas una política de decir, yo no quiero ser una potencia nuclear, eso es que lo haga Francia, yo quiero mantener un control sobre este tipo de cosas, y por eso dijeron que en términos de influencia, además en sus orígenes, estuvo siempre subordinado políticamente a ciertas cuestiones de política exterior a Francia, aunque económicamente fuera el gigante, sobre todo después de la reunificación. Pero en lo que yo creo que va a haber posibilidades de que esto se modifique, es justamente por lo que decía el maestro Blancat. Es decir, fue un insulto, no nada más lo que fue a decir G. Vance de que tienen que evitar el cordón sanitario porque eso coarta la libertad de expresión de una parte de la gente, y ustedes, le estaba diciendo a los socialdemócratas de Scholz, ustedes están lejos de la gente y por eso van a perder. O sea, fue a decirles todo eso en Múnich. Entonces, frente a esto viene una reacción y curiosamente el segundo insulto era este. Vamos a hacer una cumbre, o sea, primero allí en Múnich mandamos a el vicepresidente a que diga sus cosas, pero la negociación en serio del futuro de Ucrania la vamos a hacer Putin y yo, donde ni siquiera invitaron a Ucrania y no invitaron a la Unión Europea, que es fundamental. Se mencionaba hace poco, bueno, que ¿cuál es el país más grande de Europa? Es Ucrania. Después de Rusia, es Ucrania territorialmente. Tiene más territorio que Alemania y tiene más territorio que Francia. Ese fue el país invadido hace 3 años. Y nos están sacando, ya después de que creció la OTAN con Finlandia y con Suecia, que eran neutrales, y que ya creció justamente por lo que consideran que es una amenaza de un invasor que está rompiendo toda la estructura tradicional del derecho internacional, y además dice mentiras, como las que dice Putin. Dijo mentiras con respecto a la popularidad que tiene Zelensky. Dijo 4% y está en 57%. Sí, y además Trump repitiendo todo el discurso de Putin. Esto es algo que para todos los europeos tiene que ser inadmisible, sobre todo porque para muchos, como Polonia, como Finlandia, como Suecia, pues lo ven y Alemania, que la posibilidad de una invasión donde no se respete derecho internacional, fronteras, países soberanos, es muy grande, y quiere desaparecer Putin un país soberano como es Ucrania, porque representa el posible modelo de éxito que contrastaría mucho con el deficiente modelo que tiene Rusia, y que si Alemania pudiera ser, respondiendo a tu pregunta, el enano político hasta ahora, pero puede cambiarlo en muchos sentidos,
pues también está la clasificación de que Rusia, sin el apoyo de Trump, no deja de ser más que una gasolinera grandota con armas nucleares, como ya lo dijeron en otro momento, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, buena frase. Bueno, y ante todo esto, este quiebre de las alianzas transatlánticas, ¿cómo se acomoda México? Se nos está acabando el tiempo. Algunas frases, Paco, de cierre. México es, México y la Unión Europea, en esa tesitura, Alemania es su principal socio comercial e inversionista. ¿Cómo se acomoda México? Bueno, yo voy a hablar como mexicano. Sí, claro. Nos conviene en el aspecto comercial, económico, continuar con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos. México ya es pues, un país en progreso gracias a ese tratado y hay que continuar. Pero independientemente de ese asunto comercial, yo diría que México puede tomar liderazgo con Latinoamérica y el resto del mundo haciendo una propuesta propia, que sería, en mi opinión, el tiempo ya de convocar, de impulsar la convocatoria en la Asamblea General de la ONU hacia una conferencia general de miembros para revisar la Carta de la ONU. Creo que a México le convendría una postura internacionalista, multilateral, de ese tamaño. Liderar la convocatoria para una revisión de la Carta de la ONU. Interesantísima propuesta. Marta. Hay que recordar que las relaciones, digamos, entre México y la Unión Europea como tal, se rigen por el acuerdo global que hace poco fue renovado, fue actualizado. Y yo creo que a México le conviene mucho prestar más atención a este acuerdo. La verdad, la misma actualización se tardó 10 años y eso refleja pues, el poco interés del gobierno de México en este acuerdo. Yo creo que es sumamente importante porque, por un lado, es una alternativa económica, comercial, frente a los aranceles o amenazas de aranceles de Estados Unidos, pero también política, en lo que decíamos de enfrentar las amenazas de Trump, amenazas territoriales, claro, con México, pues, digamos, lo de combate al narcotráfico, etcétera. Entonces, explorar más estas alianzas políticas y allí, evidentemente, el papel de Alemania es muy importante porque es uno de los países, pues, principales más grandes de Europa, ¿no? Ahí yo veo. Claro, Francisco. Se tiene que garantizar para estos socios europeos el hecho de que las reformas que se hagan internamente no tienen por qué afectar la seguridad para la inversión extranjera directa. Y quizá una alternativa a la diversificación es que la Unión Europea pues, busca reducir su dependencia de Estados Unidos, de China y de Rusia, y que ahí entra América Latina y México. Muchas gracias a la doctora Ockman, a Francisco Gil Villegas y a Paco Plancarte por estar con nosotros. Volvemos. La economía alemana enfrenta un panorama desafiante tras años de crisis superpuestas. La guerra en Ucrania y la reducción de la dependencia del gas ruso han provocado un aumento en los costos energéticos, afectando la competitividad industrial del país. En 2023, la inflación se mantuvo por encima del 4%, mientras que el crecimiento económico se estancó y su PIB se contrajo un 0,2% en 2024, marcando el segundo año consecutivo de caída. La industria manufacturera, que representa más de una cuarta parte de la economía y emplea al 28% de la fuerza laboral, ha sido duramente golpeada. Durante la campaña electoral, el debate económico se centró en cómo revitalizar la economía sin comprometer la estabilidad financiera, mientras el descontento sigue en aumento y la extrema derecha capitaliza la incertidumbre económica para fortalecer su base electoral. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Les agradezco su atención y compañía, pero también agradezco enormemente al Museo Vivo del Muralismo por la oportunidad de utilizar sus instalaciones para grabar los programas de Vértice Internacional. Nos vemos el siguiente martes.
Canal del Congreso presentó